nosotros no aceptaremos la exclusión de nuestro pueblo de ese derecho. Mr. Gorbachev, tear down this wall. Buenas noches, señoras, caballeros, bienvenidos a Tiempos Modernos. Guadalajara no es Abisinia, menos camiones y más eso que rima y que usted tiene en la cabeza. Esto es lo que les cantaron a los italianos después de la batalla de Guadalajara. Hay que decir que no es del todo justo, pero el hecho es que fue una derrota italiana. La batalla de Guadalajara en la Guerra Civil, que fue así. El 18 de marzo de 1937, los italianos del Cuerpo de Tropas Voluntarias, que combatían en el bando nacional durante la Guerra Civil Española, se retiraban tras su fallida ofensiva de Guadalajara. La victoria cayó del lado del Frente Popular. Se lo había dicho Franco al general Roata, jefe del CTV, que el paisaje bélico español no estaba hecho para la guerra relámpago, guerra célebre, la llamaban los italianos, porque ni el terreno era el adecuado, ni se podía avanzar sin ocupar a conciencia el territorio, ni sobre todo era posible garantizar las enormes necesidades logísticas, combustible, habituallamiento, etcétera, que este tipo de guerra exigía. Pero los italianos se exasperaban por el pesado avance del ejército de Franco. Roata necesitaba una gran victoria y Franco le dejó hacer. Así, el 8 de marzo de 1937, el CTV italiano, 35.000 hombres, 90 carros, 2.000 camiones, 200 cañones, 50 aviones de caza, se lanzaba desde sus posiciones de Sigüenza en dirección suroeste para caer sobre Brihuega y Guadalajara, desmantelar el frente republicano, llegar a Alcalá de Henares y aislar Madrid. Las tropas españolas, la división Soria de Moscardó, limitarían su acción a la ocupación posterior del territorio. Sobre el papel era un buen plan, pero el terreno rara vez obedece al papel. El ataque italiano fue tan vertiginoso como Roata deseaba, hasta que empezó a llover, más aún a nevar, y cuando cesaba la lluvia o la nieve, bajaba la niebla. Los movimientos de la guerra célebre resultaron bastante poco acelerados. El barro impidió a los carros italianos desplegarse fuera de las carreteras, organizando un colapso impresionante. Por la misma causa, los habituallamientos tardaban una eternidad en llegar a la vanguardia. La aviación, que debía proteger el ataque, varada en los aeródromos por el mal tiempo, no sirvió de nada. La lentitud en el ataque permitió a las fuerzas del Frente Popular, el cuarto cuerpo del ejército de Jurado, retroceder con orden, reorganizarse y establecer un frente con 2 divisiones, 2 brigadas internacionales, 70 carros soviéticos de mejor calidad que los italianos y, sobre todo, aviación. Los 120 aparatos disponibles del Frente Popular estaban en aeródromos bien pavimentados, de manera que pudieron operar sin problemas, al contrario que sus rivales italianos. El 18 de marzo, los republicanos avanzaron sobre Brihuega. Los italianos tuvieron que retirarse con un número elevadísimo de pérdidas en hombres y material. Franco tenía razón. La batalla de Guadalajara, además del euforizante efecto en las líneas republicanas, sirvió para que a partir de aquel momento el Estado Mayor de Franco centralizara todas las iniciativas estratégicas. Los italianos nunca más volverían a tomar una decisión. Franco tenía razón. Don Luis Togores, muy buenas noches. Buenas noches, señor La Esparza. guerra célere, la de Guadalajara, fue probablemente la primera batalla técnica estrictamente de la Guerra Civil Española, y la verdad es que la técnica pinchó por diferentes motivos. Yo creo que la primera batalla de verdad técnica es Brunete. Es una batalla de carros donde se produce, bueno, lo que luego vamos a ver en la Segunda Guerra Mundial. Lo de los italianos es, yo quisiera tener una guerra técnica, porque, bueno, tú conoces que en el Goloso están los... Sí. Bueno, es un triciclo con cadenas. Es muy importante subrayar esto, efectivamente. El concepto italiano de la guerra célere, la guerra acelerada, la guerra rápida, la guerra mecanizada, como concepto está claro, pero que falta el material, que no deja de ser simplemente carros con motor. Sí, pero al final llevan a 20 por hora. Claro. Tú sabes que ellos les había funcionado bastante bien en Málaga, porque en Málaga la resistencia de los milicianos malagueños en el caos que había sido Málaga la Roja había sido prácticamente poco importante. Y entonces pensaban que en Madrid iba a pasar lo mismo. Además, Franco
ya había tenido 2 derrotas, la derrota de Madrid y acababa de ser derrotado en el Jarama en un combate durísimo, donde dicen que el Jarama bajaba rojo de sangre, porque es que fueron 2 ofensivas que se lanzaron una contra otra el mismo día, demoliendo los ejércitos, y dijeron, bueno, esta es la mía, hago la guerra célere y lo que nadie ha entrado, el fascismo lo va a entrar y voy a liberar Madrid, porque es verdad que objetivamente Madrid estaba agotado y además él iba a hacer lo más importante, que era cortar las únicas vías de suministro que tenía la ciudad aislada, que era a través de Valencia y Aranjuez, que era lo que había intentado Franco con la ofensiva del Jarama. Pero claro, como dices tú, eso de la guerra célere está muy bien en el papel, pero luego hay que hacerla en esas carreteruchas de la zona de Virihuega, Torija, etcétera, en unos valles, claro, donde tenías que avanzar por la parte de abajo con las lomas tomadas por el ejército republicano, que ya a estas alturas, pensemos que llevamos prácticamente casi un año de guerra, ya era un señor ejército. No es exactamente una victoria del Frente Popular, porque el ejército contrario gana terreno, pero evidentemente no es una victoria del ejército de Franco. A partir de este episodio se habló mucho, en términos peyorativos, de la combatividad italiana, lo cual es un poco injusto, ¿no? Porque de hecho murieron a mansalva allí. Los italianos vinieron muchísimos y más. Lo que sí es verdad que el Ejército Nacional empezó a poner españoles en las unidades italianas. Todas esas unidades que tenemos de flechas negras y tal, sí, son italianos y la mayoría son españoles. Es cierto que los italianos rápidamente perdieron la moral, porque muchos de ellos no sabían lo que se lo había perdido en España. Entonces, cuando la guerra iba bien, iba bonita, pero ya a partir de Guadalajara la guerra se empieza a convertir dura y por eso es el motivo de que entren soldados españoles en las unidades italianas. Pero es verdad que su aportación fue importantísima. De hecho, más de lo que... porque Franco no quería que viniesen tantos italianos y Mussolini se empeñó porque quería demostrar la grandeza del fascismo. Vamos a hablar un poco de los carros italianos, que hemos visto algunas imágenes ahí. Hay que recordar que son carros sin cañón, solo tienen ametralladoras. Sí, y son, bueno... es como un sidecar, con cadena. Y con cadenas. Sí, como si fuese un tercio de esta alfombra, ¿no? Y luego los alemanes eran mejores carros, pero solamente tenían ametralladora, y como hemos visto, el único carro de combate verdaderamente serio que había eran los rusos, que tenían 2 carros verdaderamente buenos, el T-26, que es una maravilla, e incluso uno muy superior, que era el BT-10, pasa que hubo muy pocos, que eso sí que era un señor, como dicen ahora, tanque. No, sí. Lo que pasa es que, claro, no tenían doctrina estratégica y táctica para manejarlos, que era porque si los hubiesen tenido, evidentemente, hubiesen ganado la guerra con esas fuerzas. Otro elemento clave ahí es la aviación en esta batalla de Guadalajara, porque por razones meteorológicas los aviones del Frente Popular pueden despegar y los del Campo Nacional no. Claro. Tú piensas que los de la República despegaban de los aeropuertos de Madrid, fundamentalmente Cuatro Vientos, que era un aeropuerto, mientras que los del bando nacional eran de pistas de tierra que se habían hecho para el combate. Claro, con la cantidad de agua que cayó en la de nieve, aparatos muy rudimentarios, con motores muy básicos y con unos mecanismos muy básicos, pues no podían operar en esas condiciones y por tanto la superioridad aérea, tanto en el despegue como luego la posibilidad de aterrizar, fue de la República, que fue determinante. ¿Quién detiene la ofensiva italiana? Jurado. Pero detrás de Jurado está Miaja siempre, que es el jefe del ejército del centro. Sí, él comprende lo que va a pasar y además hace las previsiones muy claras, pero luego también hay un factor psicológico muy importante. Las unidades que se lanzan contra los italianos son brigadistas internacionales italianos. Entendido. Que querían, eso es la moral, afecta mucho, querían pagar la derrota que habían tenido en Italia, el triunfo del fascismo desde el año 22, querían pasar factura a los italianos, digamos, de camisa negra. Y eso resulta determinante. De hecho, hay muchas fotos de comunistas italianos con las banderas capturadas a la CTV, etcétera. Y eso fue muy importante, esa sensación de revancha, es decir, dos cabezas militares, es decir, sobre todo Miaja, Jurado, pero sobre todo unos soldados que querían pasar factura y que querían combatir, que no siempre ocurría en la República. Sobre esta batalla yo he oído 2 cosas. Una, la que más he oído, es que Franco no quiere dar la ofensiva así, pero Roata se empeña y Franco le deja adrede. Otra, que es Franco quien encarga a Roata ejecutar esa ofensiva de esa manera. ¿Cuál es la correcta? Si digo la verdad, no lo sé. Yo he oído las 2 versiones, pero claro, eso no hay una documentación taxativa que te diga. Yo creo que mi opinión es que probablemente Mussolini quiso imponer el criterio de entrar en Madrid. Franco acababa de fracasar en la batalla del Jarama, una batalla durísima. Hablaremos un día de ella, efectivamente. Y entonces dijo, bueno, pues los italianos lo van a intentar, que lo intenten.
Luego también creo, yo me imagino que ahora cuando nos cuentan que Franco por poco menos que se quedó feliz de que los italianos fuesen destrozados en Guadalajara, no, es decir, no le debió hacer ninguna gracia. Ninguna gracia, lo que pasa que bueno, fueron las 3 derrotas, es decir, las 3 derrotas de los nacionales son las 3 de Madrid, es decir, la batalla de Madrid, Jarama y Guadalajara. A partir de ese momento es verdad, sin embargo, que Franco decide que su Estado Mayor, o sea, él, centralice absolutamente todas las operaciones. Es decir, que no estaban centralizadas. Sí. Es decir, los italianos actuaban no exactamente por su cuenta, pero en fin. Sí, una cierta independencia sí tenían, porque todavía el Estado Mayor de Franco no acaba de cohesionar, estaba el Frente Norte, sabes que todavía no se había cerrado, y él, yo creo que después de esto decide algo muy importante, y es que ya se olvida de Madrid. Ahí sí que después de Guadalajara se olvida de Madrid y decide lanzarse primero liquida el Frente Norte con extraordinario acierto y habilidad, y luego sobre todo... con italianos, por cierto. Sí, también con italianos, porque son los que entran en San Sebastián y tal, que sabes que vienen todos los años a conmemorar los recuerdos de los muertos, pero él sobre todo da las batallas de Aragón, que la última, bueno, la ofensiva de Alfambra y luego la batalla del Ebro. Y ya se olvida de Madrid. Y de hecho la República intenta volver a traerle a Madrid con la batalla de Brunete y la de la Granja, porque ahí piensan que ahí Franco siempre que va a Madrid pierde y la República lo intenta, pero fracasa, porque Franco precisamente cuando lucha a la contra le va bien y vence tanto en Brunete como en Aranjuez, en la Granja, pero son batallas que no desencadena él, ¿no? Son batallas que no desencadena él. Son... Entendido. ¿Cuántos italianos vinieron a España? Porque fueron muchos, es verdad que no estuvieron aquí permanentemente todos, claro. Es el contingente más importante que viene. Es decir, yo creo que los autores que más cifras dan dicen en torno a los 60.000. Es decir, brigadistas internacionales llega a haber unos 40.000, sí. Unos 60.000 italianos, que son los que más dan las cifras más altas. Sin embargo, alemanes muy pocos. Alemanes es una cifra, no llegan a 10.000, es una cifra verdaderamente irrisoria, ¿no? Y cuando se marcharon se notó que hay un momento en el que todos retiran sus tropas, se van los soviéticos, se van los alemanes, se van los italianos, más tarde es verdad, pero al final hay un montón de vídeos sobre su despedida, una cosa muy... ¿Se notó en el esfuerzo de guerra del bando nacional? Ya el Ejército Nacional ya era una máquina militar muy engrasada. Tenía problemas, sobre todo de suministros, de armamento, etcétera, pero bueno, como los dos bandos. O sea, pero la salida de los italianos, además, Franco la apoya y la incita, ¿no? Él ya quiere que los italianos se vayan y de hecho hay negociaciones bastante fuertes para que se vayan lo antes posible, porque Franco quiere que la victoria sea exclusivamente nacional, de los españoles. No quiere que luego se nos pueda decir a los españoles que vayan a vencer en nuestra guerra civil que se ha podido hacer, y por eso él insiste mucho en que se vayan los italianos y más o menos lo logra, ¿no? que se vayan antes de que acabe la guerra. Esto es interesante porque incide en un aspecto muy comentado siempre que se habla de la ayuda internacional en la guerra civil, que es la influencia política de cada uno de los contendientes. La Unión Soviética influyó desde el punto de vista político en el bando del Frente Popular de una forma muy patente. En el otro bando fue menor. Bueno, vamos a ver. Yo creo que Fet de las Hons, es decir, lo que usa el movimiento, sí es de clara inspiración italiana. Y además los italianos, justamente en Salamanca, es en esa época cuando a Franco más o menos le convencen de que tiene que haber un partido único, etcétera, etcétera. Y yo creo que ahí sí se deja influenciar por ese movimiento italiano. Evidentemente, mucho menos influenciado que tuvieron los rusos en el otro lado. Los rusos tienen un poder enorme, porque además los rusos no solamente controlaban ideológicamente al Partido Comunista, sino que también controlaban, digamos, sobre todo el más importante, la entrada de armamento a la República. Entonces eso les da, realmente al final es el partido que controla la guerra, ¿no? Incluso los socialistas como Negrín y tal acaban en la órbita soviética. Sí. Una última pregunta, en 10 segundos, ¿qué es lo que nos va a quedar? ¿Cuándo cambian los italianos de carro de combate? Yo creo que yo ahora mismo, si me dices algún carro de combate italiano después de esto, no me vendría ninguno a la cabeza. Carros alemanes, muchos, pero ahora mismo si me dicen un carro italiano de la Segunda Guerra Mundial, pues sí, me imagino. Bueno, sí, estaban los Fiat aquí en San Salto que tenían y tal, pero vamos, no tienen realmente una... La mecánica italiana, tú sabes que es muy bonita, pero no se ha caracterizado nunca por su solidez. Bueno, tal. La belleza es importante. Siempre nos quedan los Ferrari. Siempre nos quedan los Ferrari. Luis Togores, muchísimas gracias. Gracias a ti. Bueno, esto fue la batalla de Guadalajara, una batalla importantísima en la Guerra Civil Española que hemos visto con ayuda de Luis Togores y más batallas, por supuesto, que veremos aquí en Tiempos Modernos. Gracias por estar ahí y muy buenas noches.